Buenos días. El nombre de esta presentación es Efecto del estilo de vida en la incidencia de alteraciones metabólicas y mi nombre es Marcela Pérez Rodríguez. Este fue el trabajo con el que me gradué del doctorado. Brevemente les comento que el síndrome metabólico es una entidad que mucha gente pensaría que es exclusivo de las personas con sobrepeso y con obesidad, pero podemos ver que es prevalente tanto en personas con índice de masa corporal con peso menor con un peso normal, con sobrepeso y con obesidad, y la cantidad de personas que están diagnosticadas con síndrome metabólico puede variar dependiendo del punto de corte que se utilice para hacer el diagnóstico. Se estima que la fracción atribuible poblacional de síndrome metabólico para mortalidad por todas las causas es de 6 a 7%, de 12 a 17% por enfermedad cardiovascular y llega a ser del 30 hasta el 52% para diabetes. Esto quiere decir que el síndrome metabólico por sí solo no es lo que nos preocupa, sino las repercusiones que va a tener para provocar otras enfermedades que sí pueden causar la muerte y pueden minar mucho el estado de salud de las personas. Hay aspectos del estilo de vida como la alimentación, la falta de actividad física, entre otros, que se han asociado con incremento en el riesgo de síndrome metabólico y de sus componentes. No obstante, estas características están estrechamente relacionadas con el estilo de vida y del estilo de vida están estrechamente relacionadas con el sobrepeso y con la obesidad. Y bueno, no es del todo claro cuál es el papel independiente de estos factores en el desarrollo de síndrome metabólico. Por eso es que nosotros propusimos este estudio para determinar el efecto del patrón de actividad física, de la calidad de la dieta y el cambio de categoría de índice de masa corporal, es decir, si se cambió de peso normal a sobrepeso o obesidad o viceversa. ¿Esto qué impacto tiene sobre el riesgo de síndrome metabólico a 6 años de manera estratificada en adultos con peso normal y con sobrepeso y con obesidad? Tenemos objetivos específicos que es pues describir los patrones de actividad física y el riesgo de cada uno de los componentes del síndrome metabólico. Se eligieron a sujetos que tuvieran índice de masa corporal por arriba de 18.4, adultos entre 20 y 70 años en ambos sexos. Se excluyeron aquellos que ya tenían el diagnóstico de síndrome metabólico, es decir, aquellos que tuvieran dos o más de estos componentes que hacen el diagnóstico de síndrome metabólico, aquellos que ya tuvieran diabetes, hipertensión, cáncer o alguna otra enfermedad como las que ven aquí, que consumieran medicamentos que alteraran el metabolismo, que hubieran tenido fractura en el último año por las implicaciones que tiene en la movilidad y en la actividad física, que ya tuvieran una indicación terapéutica de dieta o que hubieran perdido mayor o igual a 10 kilos en el último año, porque eso también modificaría mucho el metabolismo. Se clasificaron los patrones de actividad física con base en el cuestionario de actividad física y dependiendo de los equivalentes metabólicos, se construyeron 4 patrones que tomaban en cuenta pues, la forma de manera longitudinal que realizaban actividad física y se tuvieron el patrón consistentemente activo, el patrón que disminuyó su actividad física, los que incrementaron su actividad y los que siempre se mantuvieron activos. Y la calidad de la dieta se evaluó con base en un índice que se llama Alternative Health Eating Index, que habla, pues, evalúa varios aspectos de la alimentación y se clasificaron a los participantes en estos patrones, ¿no? Los que tuvieron baja calidad, que siempre, los que disminuyeron su calidad, los que mejoraron la calidad y los que mantuvieron una calidad moderada. Es un estudio de riesgo mínimo que cumplió con todos los principios éticos, fue aprobado por los comités de ética de las instituciones participantes y se obtuvo consentimiento informado. De los 1.716 sujetos elegibles de la Corte de los Trabajadores de la Salud, se excluyeron por todas estas razones a sujetos hasta quedarnos con una muestra de 1.046 participantes y estos fueron los resultados. Tenemos de manera estratificada a los participantes con peso normal, que fueron 557, y los participantes con sobrepeso y obesidad, que fueron 489. El rango de edad estuvo alrededor de los 40 años. La mayoría de las participantes fueron mujeres, cerca del 80% en el grupo con peso normal y del 70% en el grupo con obesidad. Fue una muestra con un nivel educativo medio alto. La mayoría tenía estudios profesionales o de posgrado.
Eran la mayoría no fumadores y la mayoría también eran bebedores moderados. No teníamos, vaya, fue lo que más prevaleció. Las características en cuanto al estilo de vida de los participantes, aquí las podemos observar también de manera estratificada en los participantes con peso normal y los participantes con sobrepeso y obesidad. Ahí está el índice de masa corporal promedio, en donde en ambos grupos se incrementa ligeramente. Ahora, en el grupo que inició el seguimiento con peso normal, podemos observar que el 24% subieron de peso y se reclasificaron en la medición de seguimiento y tuvieron sobrepeso o obesidad y en la segunda medición 6 años después. Y en el grupo que tenía sobrepeso u obesidad, que iniciaron el estudio con sobrepeso u obesidad, disminuyeron de peso lo suficiente para ser reclasificados y en la segunda medición tener peso normal, el 12.5%. La cantidad de calorías ingeridas fue similar en ambos grupos, rodando las 2.000 calorías iniciales y las 1.700 en el seguimiento. Los puntajes de la calidad de la dieta fueron bastante bajos. El puntaje máximo que se puede tener es de 110 puntos y el promedio nunca llegó a los 50 puntos, es decir, ni siquiera se llegó a la mitad del puntaje posible. La manera en la que se distribuyeron los grupos en cuanto a la modificación en el cambio del patrón de calidad de la dieta la podemos observar aquí. Hubo de todo, hubo quien se quedó siempre con baja calidad, quien mejoró, quien empeoró y quien siempre tuvo una calidad moderada porque no hubo nadie que tuviera buena calidad de la dieta siempre. El promedio de horas a la semana de actividad física que realizaron fue de manera basal 2.6 y 2.9 horas a la semana. En el seguimiento disminuyó en ambos grupos 2.3 y 2.2 horas. Y pues los extremos en cuanto al patrón de actividad física fueron los más comunes, los que siempre permanecieron inactivos y los que siempre permanecieron activos. Ahora, aquí podemos observar el riesgo a 6 años de ocurrencia de los componentes de síndrome metabólico y de síndrome metabólico. Este análisis se hizo en los participantes que no tenían de inicio esa alteración. Y bueno, el síndrome metabólico se presentó 6 años después en el 16.2% de los participantes con peso normal y en el 37.2% de los participantes con sobrepeso y obesidad. Y se observa para cada uno de los componentes del síndrome metabólico que incrementa o que se presenta con mayor frecuencia la incidencia en el grupo con sobrepeso y obesidad, pero eso no deja de presentarse en el grupo con peso normal. Es decir, ambos grupos tuvieron riesgo de tener 6 años después algún componente del síndrome metabólico o como tal el síndrome metabólico. Se hicieron unos modelos de regresión de Cox para identificar cuál fue el papel al hacer el análisis multivariado, poniendo pues a competir en el mismo modelo a todos los factores, es decir, a todas las variables que corresponden a lo estudiado del estilo de vida. Y lo que observamos es que en este análisis que fue hecho con los participantes con peso normal, la edad, bueno, fue una de las variables que resultó ser estadísticamente significativa, pero el haber cambiado de categoría, haber subido de peso lo suficiente para ser reclasificado como con sobrepeso u obesidad implicó un incremento importante en el riesgo, ¿no? El hazard ratio es de 3.06 con un intervalo de confianza de 1.98 a 4.74, es decir, los que incrementaron de peso y se reclasificaron tuvieron 3 veces el riesgo de tener síndrome metabólico a 6 años en comparación con los que permanecieron con peso normal. Y desafortunadamente ninguna de las otras variables de la calidad de la dieta o de la actividad física tuvieron un papel significativo, a diferencia del grupo con obesidad, en donde podemos observar que aquellos que perdieron peso y fueron reclasificados, pues tuvieron un hazard ratio de 0.41, es decir, tuvieron un factor de protección importante. Tuvieron 69% menos probabilidad de tener
síndrome metabólico 6 años después. Y aquí observamos que los que tienen patrón de actividad física activo todo el tiempo son aquellos que tuvieron un riesgo disminuido, tuvieron un hazard ratio de 0.63. Entonces, el patrón de calidad de la dieta aquí tampoco jugó un papel estadísticamente significativo y podemos concluir que mantener o alcanzar un índice de masa corporal normal es el factor de protección más importante para prevenir síndrome metabólico en un periodo de 6 años, y esto es independiente del patrón de actividad física y de calidad de la dieta. Y específicamente en las personas con sobrepeso u obesidad, el realizar actividad física del tiempo libre, pues puede hacer que tengan un beneficio independiente a la pérdida de peso, por lo que debe de hacerse énfasis en incrementar la actividad física en los participantes o en los pacientes que tengan sobrepeso u obesidad. Muchas gracias.